Buenas noches, hoy vamos a seguir con nuestro curso de Arduino. El día de hoy vamos a seguir con variables análogas. Esta vez vamos a tratar específicamente un sensor de temperatura análoga. El sensor que nos ofrece el módulo de Tinkercad es el módulo de temperatura TMP36. Entonces aquí vemos los datos más importantes, donde me dice que el voltaje de alimentación, entonces lo podemos alimentar entre 2,7 y 5,5 voltios DC. También me dice que tiene un factor de escala. Este factor de escala es lo que me da la razón, ¿cierto? La razón de cambio en él. Y me dice que por cada grado centígrado él me entrega por la señal de salida 10 milivoltios. Este es un dato importantísimo a la hora de hacer control con este dispositivo. Y ya me dice que más o menos una precisión de 2 grados, la linealidad de 0.5 grados y el rango de operación, o sea que él me sirve entre menos 40 grados centígrados hasta 125 grados centígrados. Entonces, esta sería como las especificaciones. Entonces aquí vemos, por ejemplo, aquí voy a hacer un pequeño análisis. Entonces mire, aquí lo conectamos a 5 voltios, pues ya sabemos que es 0,5. Acá le ponemos 0 voltios y él por acá me entrega una señal análoga, que esta señal es la que yo voy a llevar, la que va a llevar al Arduino. Listo. Entonces enseguida vemos que en realidad lo que me entrega es una voltaje. Entonces, tenemos dos pines de alimentación y una señal de salida. Ya sabemos que esa señal de salida va a variar por cada grado centígrado, él va a variar 10 milivoltios. Listo. Entonces ya habiendo pues tenido esta introducción acá, nos vamos al Tinkercad. ¿Sí? Vamos acá, vamos a aprovechar, ¿cierto? Vamos a aprovechar un poco el código que teníamos anteriormente. Lo único que vamos a cambiar es que este dispositivo, el potenciómetro, pues lo vamos a cambiar por el sensor de temperatura. Vamos acá, sí, listo, y vamos y buscamos el sensor de temperatura. Entonces aquí lo tenemos, es el TMP, creo que está más arriba. Aquí lo tenemos. Acá. Este es el sensor de temperatura. Entonces si lo iríamos a poner acá, pues tenemos que hacer lo mismo. Lo tenemos que alimentar. Listo. Entonces digamos que venimos aquí en la misma parte. Listo. Y le vamos a llevar 5 voltios. 5 voltios. Y le vamos a llevar la señal de tierra. Vamos a poner esto de los colores que son, ¿cierto? Este es rojo y este es negro. Acá y decimos que este es negro. Listo. Entonces aquí ya tenemos nuestro sensor montado. Listo. De esta señal sería la señal de salida. Entonces vamos a repasar un poquito un código para los que la vez pasada pues no se han visto de pronto el pasado. Entonces vamos a borrar esto primero que todo. Y lo primero, pues esto es de la librería del cristal, para yo poder, pues esto también lo tenemos en uno de los videos. Acá lo más importante es que miren, primero vamos a hacer qué señal de voltaje es la que me está entregando el sensor de temperatura. Entonces para eso creamos una señal de dato de entrada. Recuerde que este dato de entrada es un dato entre 0 y 1024, donde 1024 es 5 voltios y 0 es 0. Y aquí esta señal digital la pasamos a una señal de voltaje para poder leer lo mismo y así verificar que mi Arduino sí está haciendo la conversión análogo a digital. Bueno, ya sabemos que este LCD es para inicializar el LCD porque tenemos un LCD de 16x2. Y aquí entramos al void loop. Esto es lo que se va a ejecutar una y otra vez. Entonces decimos acá con la función análogo riento, le estamos diciendo, vea, la función del canal A0 me la carga en dato de entrada.
ese dato de entrada hacemos la conversión a voltaje con la regla de 3 que habíamos visto. Dato de entrada por 5 dividido 1024, esto me entrega una señal del voltaje actual que está leyendo ese pin. Y lo que hacíamos con esta LED cursor era que posicionamos el voltaje actual. Entonces aquí solo escribir qué voltaje y aquí sí la variable voltaje donde dice LCDP. Listo, y ya lo hacíamos cada 100 milisegundos. Entonces vamos a ejecutar este código para mirar cómo varía nuestro sensor de temperatura. Listo, entonces miren acá que en este momento él me está diciendo que son 749 milivoltios. Si pasamos esto a una escala de voltios, recuerden que esto está en voltios, es 0,75. Entonces digamos que ahí estamos bien, ¿cierto? Entonces, ¿qué sigue? Antes de eso, pues vamos aquí al sensor de temperatura. Mire que él me da como un... Vamos a poner un poquito más. Mire que él me da como que en qué grados está. Entonces, mire que si yo muevo esto, vamos de pronto a correr esto un poquito hacia abajo. Miren que si yo muevo esto, miren, entonces yo... Vamos a poner un poquito, mire. 1,5 me dice que son 65 grados, 1,15, 1,15. Entonces mire que el sensor lo que me hace es que me entrega un voltaje. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Esa señal de voltaje, pues yo necesito pasarla a temperatura. ¿Cómo hago eso para pasar la temperatura? Pues muy fácil, yo ya sé la razón de cambio que tiene el sensor. Él me dijo que era que 10 milivoltios por cada grado centígrado. Entonces para eso pues nos tocaría armar la ecuación. Entonces yo lo que hago es, como ya tengo el voltaje, pues vamos a hacerlo aquí en el Pine. Teníamos el ejemplo para armar nuestra ecuación. Entonces yo puedo decirme, por cada grado centígrado, ¿cierto? Él me genera 10 milivoltios. Bueno, para de pronto evitar confusiones acá, pues vamos a pasar este mili por 10 a la menos 3, ¿cierto? El mili ya sabemos que es 10 por 10 a la menos 3. Listo. Voltios. Entonces yo le digo, el voltaje actual, entonces yo digo voltaje actual, ¿cuántos grados serán? Entonces si yo armo esa ecuación, entonces puedo decir que temperatura, vamos a poner que la X sea temperatura, vamos a decir que la temperatura va a ser igual a ¿qué? Mire, este por este dividido este, ¿cierto? Vamos a ver cómo nos quedaría esta ecuación. Entonces quedaría voltaje, que si multiplico por 1 pues no va a pasar nada, por dividido, ¿cierto? Dividido 10 por 10 a la menos 3, ¿cierto? 10 a la menos 3 voltios. Si tengo este 10 a la menos 3 lo puedo pasar arriba. Entonces esta ecuación me quedaría que se fuera a voltaje, despejando esto bien, a voltaje por 100, ¿cierto? A voltaje por 100, mire que pasa este 10 a la menos 3, después lo divido por el 10, me queda 100. Listo, y esta sería la ecuación. Ahora, un dato importante que él me decía era que empezaba en menos 50. Entonces yo lo que tengo que hacer es acá restarle 50 grados. Listo. Entonces esta sería la ecuación para yo poder medir la temperatura. Entonces, ¿qué haríamos? Lo mismo que veníamos haciendo la vez pasada. Pero entonces yo aquí arriba ya tengo que definir, vamos a detener la simulación, tengo que definir una variable que se llame, también tipo float, que se llame temperatura. Listo. Y le damos punto y coma. Y aquí abajo, después de voltaje, paso esa señal a temperatura. Listo. Temperatura, entonces le decimos temperatura va a ser igual
a la variable que teníamos allá, pues dijimos que era voltaje, listo, voltaje por 100, listo, esto entre paréntesis, como nosotros tenemos este sensor, entonces le decimos que menos 50, porque es donde lo empieza, y le damos punto y coma. Y ya no queremos mostrar la variable voltaje, sino que queremos mostrar la variable temperatura, que es lo que yo le debiera mostrar al usuario, ya que al usuario pues no le interesa mucho, a él no le interesa mucho la señal ni la conversión análogo digital ni el voltaje. A lo que le interesa es que usted le muestre la temperatura actual. Entonces para eso venimos acá y le damos temperatura y mostramos la variable temperatura. Listo. Y le damos iniciar la simulación. Listo. Y miren que él aquí me está diciendo que la temperatura actual de esto, vamos a poner un poquito esto más grande para que se nos vea acá. Listo. Entonces mira aquí que me dice el sensor está a 25 y el display me está mostrando 24, entonces tenemos un margen de error bien. Mire, 30, 31, 31,05, aquí hay 31. Entonces miren que ya leí la variable temperatura. ¿Cómo lo hice esto? Pues entonces lo primero que yo tengo que hacer cuando tengo un sensor es ver todas las características del sensor. Miren que si yo no hubiera conocido cuánto voltaje él me entregaba por grado centígrado, pero era casi que imposible hacer esto. Entonces mire que si yo lo llevo por ejemplo a menos 40, pues ahí estamos, en menos 40. Aquí ya hice un sensor de temperatura. Listo. Ahora, ¿qué quiero hacer? Pues vamos a definir un set point, ¿cierto? Vamos a definir un set point y vamos a decirle que si está por debajo de esa temperatura, pues apague un LED. Pero si es lo contrario, o sea, que si está por encima de ese set point, encienda el LED. Entonces vamos a eso y programamos eso. Entonces venimos acá, vamos al código, en el código pues vamos a definir otra variable, ¿cierto? Otra variable que se llame setPoint. Otra variable que se llame setPoint, esto no me lo entrega con esto, un bajo. Listo, ahí tenemos la variable setPoint y lo que hacemos aquí abajo es que empezamos a comparar. ¿Cómo es que comparamos? Pues habíamos visto que con la función is podíamos comparar. Entonces eso lo que sigue es empezar a comparar. Ahora, antes de hacer el código, pues vamos a hacer mejor, vamos a poner el LED, ¿cierto? No hemos puesto el LED, entonces vamos a poner un LED por acá. Listo. Poner un LED por acá. Listo. Aquí. Y esto, pues no, por acá no me sirve tanto. Vamos a ponerlo por acá. ¿Listo? Ya sabemos que esto va. Llevemos el LED a tierra mejor. Entonces venimos acá, buscamos el LED. Listo, acá lo tenemos, muy bien. Ah, no. El cátodo, ya sabemos que el cátodo lo llevamos a tierra. Sabemos que esto es de negro. Listo. Y esta señal de la resistencia iría a uno de los pines. ¿Cuál pin? Pues no sé, definamos el pin número 12. Cualquiera. ¿Cierto? Pues no tenemos problema en eso. Ya solo es definirlo en el programa. Venimos acá y le damos un colorcito que no tenga nada ninguno. Listo, ahí nos quedó bien. Entonces ya sabemos que el que vamos a definir es el pin número 13. 12, qué pena. Entonces ahí tenemos ánodo y el cátodo a tierra. Listo, ya sabemos que esta resistencia, eso sí nos falta, es más o menos de 220 ohms, 330. No hay ningún problema. Listo, ahora sí, ya sabiendo el pin, pues vamos a definir. Entonces, ¿qué hacemos primero? Decir acá
creamos una variable tipo entera, ¿cierto? Donde le vamos a decir que se va a llamar el LED y al LED le vamos a dar un valor de 12. ¿Listo? Ahí sí. Entonces ya decimos, acá entonces definimos esa como salida. Entonces le damos la función pinMode, ¿cierto? La función pinMode. La función pinMode, entonces acá acuérdanos que este M es mayúscula. Listo. Y le vamos a decir que la variable que damos tipo LED, o sea el pin 12 va a ser una salida. Va a ser una salida. O sea, una output o una salida. Entonces ya le damos aquí punto y coma. Listo, muy bien, ya definimos el LED. Y entonces aquí lo que vamos a empezar es a preguntar. Entonces decimos sí, ¿cierto? Abrimos paréntesis. Temperatura, ¿cierto? Menor, hemos dicho menor al set point. Entonces le vamos a decir punto y coma, abrimos llave, cerramos llave. Dentro de esto pues tenemos esto y le vamos a decir que por favor me ponga el LED, entonces con la digital gray, que me ponga el LED en bajo, coma low, ¿cierto? Ahí ya lo tenemos. Entonces esto fue lo que nos dijo. Entonces que sí, vamos a separar un poquito eso, que si la temperatura era menor al set point, que por favor me pusiera ese LED en bajo. Pero, ¿cierto? Pero si no, o sea, si yo digo que es mayor, es lo mismo. Tengo aquí, le digo, no, vea, yo quiero que usted, siempre y cuando sea mayor. Si la temperatura es mayor, pues entonces ya ese LED lo voy a poner en alto. Listo. Y ahí ya haríamos hecho como un control de temperatura. Ya sabemos que aquí lo hacemos con LED. Ya en videos anteriores pues vimos cómo con un relé podemos manipular un cosa. Entonces podríamos en la vida real, en el laboratorio, podríamos controlar un calefactor, ¿cierto? Podríamos controlar un calefactor haciendo estas cosas, pues, pero ya sería coger esta señal. Listo. Entonces ya lo que sigue acá es venir y decirle que vamos a iniciar la simulación. Listo. Entonces mire que el LED me encendió de una. Vamos a ver. Ah, bueno, porque yo al set point, acá al set point, vamos a detener la simulación. Al set point le tengo que dar un valor. Pues en este momento, digámosle que le vamos a dar un valor de 35 grados. Listo, y vamos a otra vez a iniciar la simulación. Entonces en este momento, pues el LED no me debería encender, ¿cierto? Pues porque no he llegado a la temperatura que programé. Ahora, si yo subo la temperatura más de 35, mire, efectivamente el LED me enciende. Si bajo la temperatura más, entonces mire que el LED me enciende. Esto es lo que llamamos un control on-off. Listo. Entonces aquí ya hice un control de temperatura con mi Arduino. De pronto dando un repaso, pues ya sabemos estas funciones. De pronto acá es en temperatura, es convertir. Primero leemos el dato en una señal de ingeniería, que es lo que me lee el Arduino. Después la paso a voltaje y después la paso a temperatura. ¿La puedo pasar de una vez a temperatura? Sí, claro. Se puede unir estas dos reglas de 3 y hacer una regla de 3 compuesta y de una vez pasarla a temperatura. Ya sabemos que con este LCD es que yo muestro mis valores de mi programa, y aquí solo hago una comparación con el condicional sí. Entonces digo, si la temperatura es menor, pues apágueme el LED, fin sí. Si la temperatura es mayor, enciéndame el LED, fin sí. Este de la es para que lo haga cada 100 milisegundos.
y ahí quedaría mi programa y mi control de temperatura. Hasta ahora pues en el laboratorio hemos montado casi todos los circuitos por aparte. La idea es que ya de ahora en adelante pues montemos en el mismo código, montemos todos los controles. Listo, esa es como la idea y vamos a empezar pues como a hacer eso. Y vamos a trabajar muchos más sensores que nos ofrece este programa. Espero les haya servido y nos vemos la próxima ocasión. Muchas gracias.